Bueno, ahora le aprecio mucho al secretario de Hacienda que me haya aceptado esta llamada hace tiempo que no hablábamos con él. ¿Y por qué? Porque hoy sería conocer una reforma que me parece fundamental en el sistema de pensiones en México, pero fundamental. Y por dos aspectos. Primero, el de fondo. Los pensionados en México tienen un ingreso que no les permite vivir con dignidad. A veces no les pueden vivir siquiera en los niveles de la pobreza. Y segundo, se logró un acuerdo pues, entre todos, incluso empresarios y sindicatos y gobierno, lo que deja pues ahí una puerta abierta de esperanza. Arturo Herrera, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, me da gusto saludarte. Al contrario, a mí también, ¿cómo estás de salud? Muy bien, muy bien. La verdad es que el COVID me trató mejor de lo que me merecía, ¿no? Entonces es que me reincorporé ya hace una semana. Sí, lo sé, lo sé. A ver, esta reforma se había hablado mucho tiempo, parecía imposible. Bueno, hasta ayer era imposible externamente, no porque no teníamos el conocimiento de lo que estaba pasando en la negociación interna. ¿Qué es lo que plantea y en qué beneficia al jubilado? Mira, lo fundamental es reconocer que las tasas de ahorro y de aportaciones para los fondos de retiro de los trabajadores eran insuficientes para que pudieran tener acceso a una pensión digna. Para los trabajadores que tenían alrededor de 5 salarios mínimos, podría significar que pasaran un día de tener el 100% de su salario a una pensión del 31%, es decir, una disminución significativísima, ¿no? Entonces lo que requería esto era pues llegar a un acuerdo para que hubiera mayores recursos. Efectivamente es una reforma muy importante, la llevamos trabajando desde hace más de un año. Todos los actores, el sector privado a través del Consejo Coordinador Empresarial, el sector de los trabajadores, donde Carlos Aceves, que además es senador, ha jugado un rol central, y nosotros entendíamos que era por el bien de México, que era una reforma por el bien de los trabajadores, y por eso, justo por esa comprensión es que la pudimos mantener por más de un año, las negociaciones con mucha discreción, y eso es a lo que te refieres tú cuando dices que Sí. pues hasta el día de ayer parecía que no era posible. Seguíamos trabajando hasta el día de ayer, nunca dejamos de negociar. Bien, a mí me parece primero un acto de justicia, porque no puede ser que después de una vida de cotizar, de 25 años de cotizar, que era el tope, que ahora se redujo a 15, 1.250 semanas, pues, un pensionado se fuera con el 30% de ingreso, después de cotizar 25 años puntualmente, y no solo él, sino también el patrón. Sí, no, y podría ser incluso más dramático, Joaquín, podría ser que alguien hubiera trabajado 10 años en el sector informal, y nuestro país es un país donde una parte importante de las fuentes de trabajo están todavía en el sector informal, Sí, y claro. después hubiera trabajado 25 años en el sector formal, es decir, que hubiera estado trabajando 35 años y después le tocara el 31% de su salario. Y yo creo que lo que hay detrás de este gran acuerdo es el reconocimiento de que para resolver algunos de los grandes problemas del país se necesita el trabajo conjunto y la solidaridad de todos sus miembros. Y lo que hicieron hoy el sector empresarial, quien va a cargar fundamentalmente con este aumento, es reconocer que pueden tener una gran conciencia social y contribuir a algunas de las grandes reformas del país. Bueno, yo creo que esa es la clave, el acuerdo entre todos, secretario, ¿no? Para ese tema y Sí, para el que sea. sí, y yo creo que haberlo hecho para este tema, que es muy importante, pues debería permitir y abrir la puerta para reconocer que lo vamos a poder hacer para muchos otros temas. No todos van a tener la trascendencia de este, pero los tiempos que estamos viviendo, Joaquín, son tiempos que requieren la solidaridad en más de un sentido. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado el COVID es que el bienestar de los otros es responsabilidad de todos, es decir, el que todos nos estemos cuidando para no contagiar a un tercero requiere de un sentido de solidaridad y del bienestar colectivo. El colectivo e individual, yo en eso coincido, porque como yo insisto todos los días, si no te cuidas tú, no te va a cuidar nadie.
Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y además como tal parece que este no es un tema de unos 2 meses como pensamos en algún momento, sino que vamos a convivir, como yo estoy diciendo ahora es que vamos a convivir con el COVID, porque no va a parar la economía, no va a parar la actividad, pero vamos a tener que adaptarnos por algunos meses hasta que se encuentre una vacuna a convivir con ella, y eso va a requerir la cooperación y un sentido de responsabilidad individual y colectiva muy importante. Y un cambio de vida, secretario. Sí, efectivamente, de un cambio de vida, de precauciones, de trabajo, de la vida social, de la relación entre los familiares. Frecuentemente yo escucho, y también pues es mi caso, de gente que no ha podido ver a su madre, a su padre, para protegerlos. Esa es una situación difícil, pero se está poniendo algo más importante por encima de ellos. A ver, secretario, no hay un solo indicador bueno. Todos hablan a la baja, ingresos de turismo. Bueno, lo que se sostiene son las remesas, pero ese es un esfuerzo de sangre, sudor y lágrimas de nuestros paisanos en Estados Unidos. Ingresos petroleros, precios del petróleo, inversión productiva, industria aeronáutica, industria turística, crecimiento, desempleo. No hay una sola cifra buena. ¿Qué vamos a hacer? No, efectivamente, y además es un asunto de diseño, es decir, había la necesidad de enfrentar a la contingencia de salud, requería cerrar la economía, y mientras más fuerte fuera el cierre de la economía, mayores probabilidades había de vencer a la contingencia de salud, a la pandemia del COVID. Pero lo que sí ya estamos viendo, Joaquín, y esto, como te imaginarás, es una de mis mayores preocupaciones, es tratar de ver cómo nos hemos venido adaptando. Yo tengo acceso a datos diarios que se vuelven públicos algunas semanas después, y por ejemplo, nosotros decidimos abrir, entre otros sectores, el sector de la construcción a inicios de junio, y había diversas razones sociales y razones tecnológicas. Déjame empezar por las primeras, por las tecnológicas. El sector de la construcción es una actividad que fundamentalmente se da al aire libre, o si quieres ponerlo de otra forma, no se da en espacios cerrados, que son los más propicios para el contagio del COVID. Pero también es un sector donde los trabajadores de la construcción, los maestros albañiles, etcétera, pues reciben muy pocos ingresos, y entonces no tienen un colchoncito muy amplio para poder mantenerse en una contingencia como esta. Bueno, en ese sector ya hay cerca de 140,000 empleos que se han recuperado de junio a la fecha. Lo mismo ha habido alrededor de 32,000 empleos que se han recuperado en el sector de las manufacturas. Y en ese sentido nosotros tenemos que construir de dos formas hacia adelante, Joaquín. Una es poner sobre todo un énfasis en estas actividades que tienen menos niveles de riesgo, adelantar el gasto de gobierno. Hay algunas otras medidas de mitigación que tenemos, pero probablemente lo más importante es que la nueva forma en que vamos a trabajar, cuando menos por algunos meses, tal vez entre 6 meses y un año, va a requerir tomar medidas de cuidado, la sana distancia, cuando sí se requieran en algunos trabajos, caretas, cubrebocas, en muchos lugares se toma ahora la temperatura cuando uno entra a trabajar, hay tapetes desinfectantes, etcétera. Es decir, sí podemos empezar a recuperar con éxito la actividad económica si somos cuidadosos, y eso va a requerir la contribución de las empresas, de nosotros como individuos, del gobierno al estar regulando, de los gobiernos locales. Aquí va a ser muy importante porque los gobiernos locales son los que tienen el pulso, por ejemplo, del transporte público, etcétera, ¿no? Yo creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido durante los próximos meses, y los somos cuidadosos y somos inteligentes, vamos a poder paliar esta crisis que no podemos negarlo. Es una crisis seria en la parte de salud, y es una crisis muy, muy seria en la parte económica. Y además, secretario, una crisis que todavía no podemos asegurar cuál es su profundidad y cuál es su duración. Sí, mira, yo he estado haciendo una reflexión profunda sobre eso en los últimos días. De hecho, quiero escribir algo y compartirlo en los próximos días, y me parece que desde el punto de vista de nosotros hay 3 formas en encontrar una solución final al tema de la pandemia. Una, la que desde un inicio se planteó, la posibilidad de que se encontrara una vacuna, y recordarás que cuando esto inició
las autoridades de salud decían que se podían necesitar más o menos 18 meses para encontrar una vacuna. La información que se encuentra esta semana es que hay algunas vacunas en experimentación que nos hacen suponer que a lo mejor a inicios del año que entra se tienen ya las primeras vacunas con éxito. La segunda es si se encontrará alguna cura, es decir, alguna medicina para que si a uno le da COVID se resuelva pronto. Eso va muchísimo más retrasado. Y la tercera es esta inmunidad de rebaño que sí existe, pero que requiere que alrededor de más o menos del 65% de la población se contagie. 65% de la población en México son 85 millones de habitantes. Y el costo en vidas que puede estar asociado a 85 millones de contagios, me parece que no es algo que nos podemos permitir. Por eso lo que tenemos que apuntar todos es hacer una reapertura muy estructurada, muy ordenada, que nos compre tiempo mientras se descubre una vacuna. Esa, me parece, es la única solución viable que tenemos en este momento. Ahora, secretario Herrera, es en automático cuando baja el Producto Interno, cuando baja el crecimiento, automáticamente la deuda sube. Digo, es aritmética, no es economía profunda, ¿no? Así es, el déficit es en primer lugar, la definición del déficit es el gasto menos los ingresos, y los ingresos de nosotros son una función de la actividad económica. Los impuestos más importantes son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Si los negocios están cerrados, no están vendiendo, y si no están vendiendo no hay IVA, si no están vendiendo no hay utilidades, y si no hay utilidades no hay impuesto sobre la renta. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y asegurarnos que hasta el último peso que dispone el gobierno, que seguramente será menos de lo que habíamos pensado, es empleado en las actividades que son más relevantes en esta coyuntura. Primero, en salud. Nosotros hemos contratado 50,000 trabajadores médicos que son del personal de la salud, que son médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Después, llevarlo hacia aquellas actividades de inversión y de gasto que van a tener un mayor impacto en la creación de empleos y que ayuden a mitigar el efecto de la pandemia. Ahora, en el tema de las empresas, yo estoy de acuerdo en que no haya un rescate de las empresas, pero yo sí estoy a favor de que haya un apoyo a las empresas para que éstas no pierdan liquidez y caigan en la bancarrota y lo que desaparezcan sean los empleos. No se trata de rescatar a las empresas, se trata de proteger el empleo, ¿no, secretario? Sí, efectivamente, y probablemente ahí lo que nosotros no hemos sido suficientemente enfáticos es en lo que hemos venido haciendo y en lo que todavía tenemos posibilidad de hacer. Pues sea enfático, por favor. Voy a mencionar solamente dos cosas. A través de medidas de regulación permitimos que se reestructuraran los créditos tanto de las personas físicas, es decir, las personas individuales, como de las personas morales, las empresas, de tal forma que pudieran posponer el pago de intereses y de capital durante 4 meses. Y si es necesario que reestructuremos más, lo pensaremos. Es decir, el permitirles que no tengan que hacer pago a sus obligaciones financieras en un momento en que no tienen flujo. Lo segundo es lo que estamos haciendo a través del sector financiero. La banca de desarrollo está actuando muy rápidamente para dar créditos a los distintos sectores sociales y está cumpliendo un rol muy importante para tratar de aterrizar una medida que fue, yo diría, muy buena del Banco de México, que a través de dos decisiones va a permitir regresar cerca de 700,000 millones de pesos en créditos al sector productivo con un condicionante, que vayan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Hizo dos cosas el Banco de México. Una fue bajar algo que antes se llamaba el encaje legal y que se traduce en regresarle recursos que el propio sistema financiero tenía depositados en el Banco de México, y el otro abrir una facilidad de crédito. Ahora, para que estas operen bien, nosotros necesitamos tener algún tipo de garantías o programa paralelo en la banca de desarrollo, y en eso estamos. Esperamos que en los próximos días podamos nosotros potenciar estos recursos. Nada más una cosa, porque sé que tiene una reunión, secretario. Nada de tocar la deuda, nada de pegarle al déficit, porque pues el dinero se acaba. No, y ese siempre es un recurso de finanzas públicas, de políticas públicas, ¿no? Pues recurrir a eso porque los bienes, o los bienes regulares, como en este caso, pues son para remediar los males, y ahora tenemos muchos males. Sí, efectivamente tienes toda la razón, Joaquín. Nada más que tenemos que ser muy cuidadosos,
porque sí, claro. aunque nosotros desde 1995 hemos tenido un manejo, el país y Hacienda, mucho más prudente de la deuda. En el 95 nuestra deuda era fundamentalmente en dólares a tasa variable y de corto plazo, y ahora es fundamentalmente de largo plazo y en pesos. Pero cuando digo fundamentalmente no quiere decir que el 100% está en pesos. Hay alrededor de una cantidad que está más cercana al 30% hoy que está en dólares, para decirlo en términos francos. Está en dólares, en euros y yenes, pero la mayor parte está en dólares. Y antes del COVID, el tipo de cambio estaba en 18.5 y hoy está, para todo propósito práctico, en 22.5. Entonces, hay un incremento ya en la deuda sin que nos hayamos endeudado más, es decir, sin que hayamos salido a pedir prestado. Hay un incremento de alrededor de 600,000 millones de pesos solamente por la revaluación de la deuda, de la parte de la deuda que está en otra moneda. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque incluso sin haber hecho nada, ya aumentaron nuestras obligaciones financieras. Dos cosas más por último. Uno, está la línea flexible de crédito del Fondo Monetario, que es un recurso extraordinario, que ahí está. ¿Podrían pensar en echarle mano en algún momento o no? Eso es fundamentalmente una línea para problemas de balanza de pagos y los problemas, yo diría, más serios de volatilidades en el sector financiero. A mí me parece que ya pudimos lidiar con éxitos con ello. En la medida en que el COVID empezó a desplegarse en el mundo, hubo una devaluación del peso de 18.5, como decía, a 25, recordarás, llegó en marzo. Sí. Incluso antes de que llegara el COVID, llegó el problema financiero. Ahí la Comisión de Cambios, en la que presido yo y en la que participamos de manera paritaria con el Banco de México, decidió hacer subastas de coberturas que permitieron darle tranquilidad al mercado. Eso yo creo que las primeras preocupaciones fueron esas. Y después, en la medida en que la gente ha empezado a entender que hay mecanismos en el mundo de convivir con el COVID, esta fuga hacia la calidad, hacia el dólar, ha disminuido y eso ha permitido que el tipo de cambio baje de 25 a 22.5. Entonces me parece que el objetivo fundamental de esa línea de crédito flexible, que es para atender estos problemas de balanza de pagos, los hemos podido atender ahorita internamente sin necesidad de llegar a utilizarla. Ahora, aún así, Joaquín, sirve mucho porque los mercados se dan tranquilidad cuando saben que hay un chaleco antibalas súper grueso atrás. Es decir, aún cuando no lo estemos utilizando, está funcionando. Bien, y por último es algo de lo que dijo ayer sobre el cubrebocas. Anoche dijo en la reunión con la Canacintra, lo cito: el cubrebocas va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Esta mañana le preguntaron al presidente y el presidente dijo: no, está muy desproporcionado eso. No, sí lo dijiste. Sí lo dije, y lo está utilizando como un símbolo de cómo tenemos que reactivar la economía con cuidado. Habrá actividades económicas que requerirán, al momento de reabrirse, de utilizar cubrebocas, de utilizar caretas. Habrá algunas que estamos viendo donde utilizan termómetros al entrar a las áreas. En las actividades industriales estamos viendo cómo se están reorganizando y manteniendo distancias en la línea de producción, pero era más una señal en el sentido de decir que algo vamos a tener que hacer y cada actividad va a ser distinta. Probablemente las más inusuales son las que se están dando en los deportes, donde estamos viendo en Europa juegos de fútbol sin aficionados, donde vamos a ver a la NBA, donde los van a poner en la Fórmula 1. Entonces, cada actividad que vamos a hacer tendrá cubrebocas real o análogo, es decir, algo para que lo hagamos con éxito y con cuidado. Vamos a tener que tener alguna medida de cuidado que será diferente a la que teníamos en enero y febrero. El mundo ha cambiado y va a cambiar por algunos meses y va a requerir que tengamos mucho cuidado y mucha responsabilidad si queremos tener un relanzamiento exitoso de la economía. Y a ver cómo vamos a desembarcar, dónde y cómo vamos a hacer. Yo estoy de acuerdo en el uso del cubrebocas, se lo digo, A mí me encantó esta declaración de ayer, me hubiera gustado que la dijera el secretario de Salud, pero en fin, yo le aprecio mucho cómo anda con todo, que me hayas dedicado este momento a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y sí hay esperanza, sí vamos a salir de esta, secretario. No, o sea, de esto vamos a salir.
Y no solamente no tengo duda de que vamos a salir, sino de lo que estamos nosotros enfocados es de que salgamos con el menor costo posible para la población. Ese es nuestro compromiso. Pues con eso. Gracias, Arturo. Hasta luego, Joaquín.